Gracias, Domingo. Estamos frente al hecho de que en el país ha comenzado con las medidas del nuevo gobierno un esfuerzo por cambiar la mafiosa estructura que caracterizaba al Estado y a la sociedad dominicana. No como dice Domingo, que tuvo que venir un empresario. Ese empresario no salió de sus negocios para el poder. Él heredó de su padre un ejemplo de cómo comportarse sin usar el poder político para beneficiar sus negocios. Hay que reconocer que el papá del presidente tuvo una conducta transparente sin dejar de ser empresario. Abinader está ahí porque, integrado en la herencia de su papá, militaba en un partido en el que logró conciliar todas las aspiraciones y emerger como su representante para competir en unas elecciones que se ha ganado. Y él vivió durante años las críticas a la insolvencia moral de los gobiernos que hemos tenido. Y frente a eso aparecerá a cada rato, como aparece hoy, un nuevo aspecto donde hay que ir a desalojar la herencia del uso del poder como un recurso económico sin respeto a nada y a la ley. Señores, no es paja de coco el desafío que se ha asumido. Y yo quiero, para valorar con eficiencia este momento estelar de la historia dominicana, que recordar una cuestión. La República nació bajo el peso del autoritarismo, de la concentración del poder. ¿O ustedes se recuerdan que Pedro Santana, su primer presidente, impuso el artículo 210, cercano al grupo que estaba elaborando la Constitución, en la que legitimaba su comportamiento autoritario en nombre de su cargo, independientemente que tuviese unos derechos o razón o que estuviese amparado por la ley? Y esa característica de la concentración del poder estuvo presente en todo el proceso. Incluso fue una rebelión del país cuando, en nombre de su autoridad, Pedro Santana fue capaz de entregar la república recién creada con tanto sacrificio, hoy al regreso del colonialismo español. Y fue una masiva participación de la gente que recuperó la independencia que había costado tanto sacrificio y desarrolló entonces una etapa del predominio formal del republicanismo, pero siempre dependía de la concentración de la autoridad. Lilis fue un resumen de esa época, un resumen esencial que le permitió a él manejar el país, y para salir de él se recurrió a un magnicidio, matándolo, pero eso no superó las condiciones que permitió a Lilis convertirse en un dictador. Seguían las formas y el ejercicio de la autoridad. E incluso a Mon Cáceres lo matan también en una búsqueda del espacio común para compartir. Y la intervención norteamericana en el país lo que hizo fue institucionalizar un poco el proceso, pero forjando los discípulos en lo que debía dejar un poder que a través de ellos no tuviera ningún cuestionamiento. Internacionalizó la cuestión de la centralización del poder con un sujeto surgido del seno de la propia intervención, como fue Rafael Leónidas Trujillo. Y este consolidó y reforzó esa herencia. Y apoyándose en esa herencia duró 30 años y le metió a todo el país de que el poder era él, de que no era un problema de ley ni de derechos, era de relación y de vínculo con quien ejercía una autoridad que le permitió concentrar las empresas nuevas que le interesaban, los negocios que le rendían, todo, hasta el grado de que él se creyó también dueño hasta de las mujeres. Esa concentración del poder no pudo ser estudiada tras la muerte de Trujillo. Trujillo murió. Los que combatíamos aquí al jefe éramos todos unos jóvenes sin gran formación política, aunque tuviésemos algún fundamento cultural. Y en el interín de la muerte de Trujillo y las elecciones, hubo que salir del heredero de Trujillo, que fue Balaguer, que era una concentración que solo por la rebelión pública fue desalojado del poder,
Pero el espíritu de la centralización siguió sin ser tocado, sin encontrar ahí una herencia del jefe. Y entonces vos, que pudo haber hecho eso y que puso una constitución que permitía pensar en la renovación del Estado, fue derrocado del poder antes de echar a andar su propio proyecto. ¿Y qué ocurrió? El retorno del trujillismo al poder. Y se fortaleció con Balaguer con una apariencia de democracia porque él lo legitimaba con elecciones amañadas, hijo de su propio control. Y entonces en el 78, cuando llega Guzmán, él toma algunas medidas y le dio al país por lo menos la garantía de que parte de los abusos iban a detenerse. Y la gente inaugura con Guzmán este proceso de búsqueda de la transformación que no ha podido consolidarse. Jorge Blanco muere como político al caer preso en el fondo por una actitud del primitivismo que a nivel de los partidos dejaba la lucha por el control, que no hacía que la conciencia militante se impusiera sobre las ambiciones de los aspirantes. Y en esa lucha interna, él pagó con su libertad. Balaguer volvió al poder. Y entonces, ¿qué hizo Balaguer? Con toda la historia en que quienes le relevaron no pudieron imponer un cambio, él consiguió un tiempo de 10 años más en el poder. Salido del poder, tuvo una etapa transitoria con Leonel Fernández, que no tocó la esencia de la concentración del poder, sino que usó el poder para consolidarse en su grupo y en la sociedad. Y entonces pasó por la mano del PRD, volvió al PLD y todo estaba concentrado en la esencia del control absoluto de los que mandaban. Señores, y eso repercutió en condicionar a la sociedad en general para que supiera que nadie estaba por encima de la voluntad de los que mandaban. Ahora es que aparece el primer esfuerzo de enfrentar esa herencia, y esa herencia tiene que saber que es en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso hace falta una coordinación de los sectores públicos, una identidad y un respaldo con estas medidas del presidente. Hace falta que todos valoremos que este es un desafío que no puede dejársele solo al jefe político, sino que tenemos que lograrlo en todas las áreas, denunciando el efecto de la centralización del poder y de la impunidad que garantizaba la corrupción como la práctica más rentable de la economía. Por eso, aceptemos que este momento va más allá de las medidas oficiales. Nos toca a todos y solo en una labor de cooperación intransigente para erradicar esa herencia funesta de la concentración del poder puede abrir los espacios necesarios e imprescindibles de nuestra liberación interna. Gracias, Isidro.